Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Les saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la dirección y la protección del Espíritu Santo, la conducción, estaremos estudiando un tema de mucho interés, el Espíritu de verdad. Es el tema que estaremos abordando en este día. El Espíritu de verdad. Realmente es un alto honor y un privilegio estar con ustedes en esta hora. Y decimos esto porque el Señor desea que sus hijos hagan su voluntad. Y la voluntad del Señor es que podamos ser guiados mediante el Espíritu Santo, y especialmente cuando ya estamos estudiando la palabra de Dios, porque el estudiar la palabra de Dios, tenerla clara, debe motivarnos, nos impulsa a poner en práctica todo lo que estudiamos cada día. El título general de la lección de esta semana es Luchando con la fuerza de Cristo, y reiteramos, hoy tendremos el honor de compartir con ustedes el Espíritu de verdad. Me place saludar en esta hora al pastor Daniel Polanco, quien está con nosotros aquí en cabina, haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Una bendición grande también para usted y para todos nuestros amigos que están en este momento atentos al estudio de la palabra de Dios a través de esta lección de escuela sabática que para mí esta semana viene a agregarnos un factor sumamente importante en este tema que estamos hablando acerca de las luchas del cristiano. El hecho de que podamos contar con el poder del Espíritu Santo, quien está con nosotros para guiarnos y para consolarnos. Así que en este día vamos a pedir que la sabiduría del Señor nos permita entender este mensaje, lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos a través de su santa y bendita palabra. Oramos juntos. Padre eterno, gracias te damos por darnos esta linda oportunidad de estudiar tu santa palabra. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí y encontrar en tu mensaje, en estas poderosas palabras de Dios, el hecho de que podamos contar con el poder de Cristo y con la influencia del Espíritu Santo para seguir avanzando en nuestras vidas victoriosas, en esta vida, en este mundo donde se espera, oh Padre, que tengamos aflicción, pero que finalmente podamos lograr la victoria. Bendice a cada amigo, bendice a cada persona que esté escuchando, bendice a esos caballeros, padres, que también hoy pues toman el tiempo para estudiar tu palabra y luego ser multiplicadores en su familia, que también tú puedas llenarlos de tu gracia. Gracias, mi Señor, te invitamos a ser el centro de nuestro estudio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, como la lección inicia en el día de hoy hablando acerca del Espíritu de verdad, pues estuve casi a punto de preguntarle cuál es el Espíritu de verdad, y usted hizo mención sobre el Espíritu Santo. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que identifica esto? Por supuesto. Y hoy tendremos como fundamento ese texto bíblico de San Juan, capítulo 16, específicamente el versículo 13 nos habla de que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo realiza muchas funciones. Nos guía en el estudio de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros decimos, pastor, siempre que no debemos aventurarnos en abrir las Sagradas Escrituras sin asegurarnos de la participación del Espíritu Santo. Es nuestro consolador, es quien nos ilumina, pero también es aquel que nos conduce a toda verdad, según San Juan capítulo 16, versículo 13, y es justo esto lo que nosotros estamos diciendo. Iniciamos hablando
acerca del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Bueno, pastor, conocer acerca del Espíritu Santo es algo increíble, ¿verdad? Grandioso. La palabra del Señor, cuando leemos allí en San Juan capítulo 16, el mismo Jesús le habría dicho a sus discípulos que era necesario que Él se fuera, que incluso convenía que Él se fuera, porque entonces vendría a nosotros el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, porque Él entonces nos guiaría, Él nos llevaría a toda la verdad. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de la presencia de Dios con nosotros. Conocemos a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la lección anterior estuvimos hablando acerca del poder que viene de Cristo y ese Jesús que vivió en la tierra, que con su palabra fortaleció la doctrina en el corazón de los discípulos. Pero ahora estamos hablando de que el Espíritu Santo, quien también fue introducido por Cristo Jesús, está presente para acompañar al cristiano y para guiarlo al conocimiento y para guiarlo a tomar las decisiones más sabias. Incluso es quien nos convence de pecado, quien está allí para advertirnos en cuanto a lo que tiene que ver con el camino que el Señor quiere que podamos llevar. Esto nos anima en saber que cuando el cristiano se apega a confiar en que el Señor ha dejado las herramientas, no nos ha dejado solo, no nos ha dejado huérfano, nos ha dado un consolador, nos ha dado un guía que en este mundo de tiniebla y de tristeza está dispuesto con todas las herramientas que usted mencionó, pastor, con todas las disposiciones que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nosotros decimos, wow, pero no estamos luchando solo, no vamos avanzando solo, tenemos al Señor. Siendo que el Espíritu Santo es Dios, entonces sabemos que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y entonces allí la guía de estudio, pastor, inicia haciendo algunas preguntas que uno le llama la atención, porque hoy en día tenemos dos extremos. Tenemos las personas que niegan la existencia del Espíritu Santo con una acción real y un Dios real en nuestras vidas, y tenemos el extremo de otras personas que entienden que el Espíritu Santo lo hace todo. Es ese poder sobrenatural que actúa en nosotros y que simplemente Él desciende a nuestras vidas y entonces nos convertimos en superhombres, nos convertimos en supermujeres y podemos hacer cuantas cosas y podemos lograr porque simplemente el Espíritu Santo hace en nosotros. Desde ayer estamos hablando en que hay una combinación en cuanto a lo que tiene que ver con el milagro del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Y hay personas que no les gustan que digan esto, pastor, porque entonces dicen, bueno, pero si yo tengo que obrar, entonces ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Cada vez que el Señor hacía un milagro, Él hacía la obra, el poder, lo que el ser humano no puede hacer. Pero Él preguntaba a la persona que necesitaba el milagro y le daba la oportunidad de que pudiera participar, pastor, en lo que nosotros podemos conocer como en la parte que el hombre tiene que hacer, que no se le será demandada, que no se le será quitada. Más bien tiene que lograrla para que entonces la obra de Dios esté completa. Por eso que al iniciar la lección se hacen esta pregunta. ¿Cómo es posible que oramos pidiendo que el gran poder transformador de Dios obre dentro de nosotros? Y esto uno se lo pregunta una y otra vez. Oye, le pedí, lo busqué, ¿y qué fue lo que pasó? Y entonces, pastor, allí nosotros estamos mirando qué es lo que está sucediendo. Sí, el Señor está allí con su poder ilimitado. Él quiere obrar en favor nuestro. Él quiere que nosotros podamos tener las grandes victorias. Pero lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo, que tiene poder ilimitado para transformarnos, con nuestras decisiones es posible que quede limitado lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Mi decisión juega un papel importante en lo que el Espíritu Santo puede hacer, en lo que el Espíritu Santo puede obrar. Él puede lograr grandes hazañas en mi vida. Su poder transformador puede hacerme caminar por el fuego y por el agua sin ahogarme y sin quemarme, pero ¿dónde están mis decisiones? ¿Cómo yo estoy actuando para que esta obra del Espíritu Santo realmente pueda dar el fruto que tiene que dar en mi vida? Pastor, usted ha estado equiparando al Espíritu Santo como Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando usted citaba de la promesa que le hizo acerca del Espíritu Santo, en una ocasión también le dijo, yo me voy, pero voy a enviar a otro Consolador. Cuando se habla de otro Consolador, está haciendo referencia como Él. Es decir, que el Espíritu Santo estamos entendiendo y así seguimos enfatizando, es Dios, es Dios.
Y siendo que el Espíritu Santo está en la mejor disposición de hacer su obra en nosotros, porque en una ocasión cuando se está hablando el apóstol Pablo acerca de que el Señor desea dar buenas dádivas a sus hijos, así como un padre terrenal está bien dispuesto a dar lo mejor a sus hijos, Dios está más dispuesto a entregar su Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Y ante esas preguntas y esas interrogantes que usted estaba colocando, cuando nosotros hacemos nuestras oraciones pidiéndole a Dios que nos ayude a ser bueno, es porque en nuestro accionar, ya decía usted, podemos limitar a que aquel que es Dios Todopoderoso. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que nosotros podemos limitar al Dios que es omnipotente, que todo lo puede, que tiene su poder a disposición del ser humano? El estilo de vida. Así es. Por eso nosotros siempre hablamos acerca de la coherencia. La coherencia, el cristiano que habla mucho de Cristo tiene que vivir como Cristo. El cristiano que está hablando constantemente del Espíritu Santo tiene que pedir al Señor que el Espíritu Santo habite en la plenitud de su vida. Y ese es el fenómeno que se da, que en muchas ocasiones yo decía en una lección anterior que muchos de nosotros estamos dotados de mucho conocimiento y podemos hacer comparaciones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y citar un libro con el otro y hacer una teología muy sistemática, como se le llama en ese entorno, cuando usted puede citar y comparar y entonces sacar muchas ilustraciones de allí. Sin embargo, si esa prédica, si ese conocimiento no está acorde en tu vida diaria de lo que tú dices, ahí estás limitando la obra del Espíritu Santo. Y la insistencia es esa. Si predicamos y decimos y tenemos conocimiento, entonces vivamos conforme a lo que nosotros entendemos y conocemos de Dios mediante las Sagradas Escrituras. Fíjese, pastor, como dice aquí la guía de estudio. Si bien el Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad, no puede forzarnos a arrepentirnos. También puede mostrarnos la mayor verdad acerca de Dios, pero no puede obligarnos a creer en ella ni a obedecerla. Y esta es una parte muy interesante. Si Dios nos obligara, de alguna manera, aunque sea mínimo, perderíamos el libre albedrío. Y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestra mente y corazón y se tornaría como si fuera una trampa en el tema del gran conflicto. Sí, porque algunas personas se preguntan, por ejemplo, si Dios ya tenía conocimiento de que el diablo iba a pecar, o Lucifer iba a pecar en el cielo, ¿por qué no lo destruyó? Bueno, ahí entra en juego la libertad de elección, el libre albedrío, y eso fue lo que aconteció en el cielo. De hecho, cuando el autor de la guía de estudio está citando la trama en el gran conflicto, precisamente nos está hablando y nos introduce en el gran conflicto que hubo en el cielo. Se gestó, no se sabe cómo, pero se gestó en la mente de Lucifer una desobediencia contra el gobierno de Dios, y si el Señor lo destruye en ese mismo momento, entonces se iba a decir que Lucifer tenía razón, porque Dios estableció un gobierno de tiranos, y no es así. La libertad de elección que tiene el ser humano de servir a Dios si quiere o no quiere, pues es la belleza que posee cada ser humano de hacer libre elección, y es básicamente lo que nos está enseñando esta parte que usted cita de la guía de estudio. Hay personas, pastor, que están esperando que el Espíritu Santo le doblegue. Y esto es una expresión que a veces uno lo puede encontrar en muchas personas que entienden que la función del Espíritu Santo es doblegarme, obligarme, es hacerme entender aunque yo no quiera entender. Y esto no va a ocurrir. El poder de Dios está allí. Él pudiera doblegar, Él pudiera hacernos llevar. Incluso hemos escuchado personas que cuando pasan alguna catástrofe, cuando pasan algún incidente y ahora ya yo estoy cojo, ahora yo estoy manco, y entonces digo, bueno, eso fue que el Espíritu Santo me llevó a esta situación hasta el punto de que yo tenga que someterme. Y esta actitud realmente no es lo que enseña la palabra de Dios acerca de la forma en que Dios actúa
y su fuerza actúa en favor nuestra. Más bien, el poder del Espíritu Santo, que se conoce aquí como el Espíritu de verdad, es el Espíritu que me conduce al conocimiento de la verdad a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que me da la oportunidad de yo sentir el arrepentimiento, pastor. Y esto de sentir arrepentimiento es algo bueno de parte de Dios. Imagínense que uno no sintiera dolor por el pecado. Pero el arrepentimiento, pastor, es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra allí y nos lleva a que nosotros podamos sentir en nuestro interior el ver el contraste entre lo que a Dios le gusta y no le gusta. No está simplemente en el ser humano el poder entender estas cosas. Simplemente uno se va tras lo que son los placeres, ¿verdad, pastor? De este mundo. Pero el Espíritu Santo me da esto, y esto ya es grande. Ahora, se espera que el ser humano pueda tomar decisiones con relación a lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas, y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en mi crisor, en lo que yo estoy pasando. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo y qué tengo que hacer yo? Pudiéramos nosotros estar perdidos, pastor, esperando que el Espíritu Santo supuestamente me doblegue, supuestamente me someta, cuando esta no es la función realmente del Espíritu Santo. Le hago la pregunta justamente por el énfasis que usted ha estado haciendo, y que podemos verlo también sobre la guía de estudio. El Espíritu Santo nos muestra la verdad, lo hemos estado estudiando, sobre esa gran pecaminosidad con que el ser humano se maneja. Sin embargo, no puede forzarnos al arrepentimiento. Yo le preguntaba, ¿el Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento? Sí, motiva el arrepentimiento. Es una motivación, está ahí. Y el Espíritu Santo constantemente está invitando a tu vida para que te arrepientas. Pero la decisión final de si me arrepiento o no viene de mi libertad de elección. Es bueno que se entienda eso. El Espíritu Santo, aunque produce el arrepentimiento en los seres humanos, pero no obliga a nadie a dar ese paso, que debe ser un toque personal, una decisión personal, y ahí entra en juego justamente lo que estamos estudiando en el día de hoy. Por eso el ser humano tiene que tener una apertura constante, saber que la voz de Dios mediante el Espíritu Santo está provocando o invitando al arrepentimiento, y la decisión final está de mi parte. Fíjese, pastor, que en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 31, se nos recuerda ese momento en que el Espíritu Santo fue con los discípulos. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó en el aposento alto el día del Pentecostés? Sobre los discípulos que esperaban y oraban vino el Espíritu con plenitud, que alcanzó todos los corazones y el corazón de los discípulos. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiese estado restringida. Ahora el cielo se regocijará en poder derramar sobre toda la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, y entonces aquí es que queremos resaltar, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Se saciaron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada de los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Qué momento tan especial, y esto es muy recordado por los cristianos, pastor. El momento en que el Espíritu Santo se derramó, este grupo de cristianos que oraban, que buscaban fervientemente ese poder que le ayudara a avanzar, estaba ahora en la plenitud de la iglesia. Pero ¿qué vino en el corazón de los cristianos? Una actitud de arrepentimiento. En ellos vino la alabanza, la adoración, pero al mismo tiempo el poder mirarse dentro de sí mismo y entender que necesitaban cambiar sus vidas y que necesitaban ir adelante. Ahora sus palabras y sus mensajes estarían salpicados por este poder, y entonces allí se pudiera ver lo que era la combinación de un cuerpo de cristianos, de discípulos dispuestos a hacer la voluntad de Dios,
y el Espíritu de Dios que estaba allí presente para poderle ayudar a cumplir una misión tan fuerte como era la de predicar el Evangelio. Es así como obra el Espíritu Santo en la vida del creyente. Se da como un agente regenerador. Y eso nos habla en términos reales como cuando uno se va renovando día a día. Básicamente podemos mirar al Espíritu Santo de esa manera. Hace efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y este Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo del cual estamos hablando, apreciado hermano, querido amigo, está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda que se hizo en la cruz del Calvario cuando Jesús murió, de exponer al mundo lo que es el amor del Señor y abrir a cada mente, cada persona que está arrepentida a las cosas preciosas de las Escrituras. De manera que, apreciado amigo, querido oyente, después de convencer de pecado, de presentar ante la mente la norma de la justicia divina, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena toda una vida con ese deseo de santidad. Por eso dice la palabra de Dios, y habíamos citado en San Juan capítulo 16, verso 13, Él os guiará a toda verdad. Es la declaración del Señor. Si los hombres están tan dispuestos a ser amoldados, se efectuará entonces la santificación de todo el ser. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y lo imprimirá en tu vida. Mediante su poder, el cambio de vida será hecho tan claro que nadie necesita cometer algún tipo de error. Bueno, pastor, yo creo que cuando Jesús estaba hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, lo hizo con mucha conciencia. Detenidamente enseñaba a sus discípulos, según presenta San Juan capítulo 16, que bueno destacar que esta enseñanza viene desde el capítulo 14, 15 y 16. Es todo un compendio acerca de la obra del Espíritu Santo. Pero esto se hace bajo una enseñanza, pastor, tranquila. La obra que nosotros conocemos del Espíritu Santo hoy en día está muy distorsionada. Conocemos mucho escándalo, conocemos mucho movernos, mucho brincar, mucho saltar, y entonces de pronto no estamos entendiendo qué es lo que realmente hace el Espíritu Santo. No es la obra de tomarme y sacudirme para que me salgan todos los demonios. Esa no es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo más bien tiene una función que lleva a la persona a la conciencia plena, serenamente, a poder entender que en esta lucha, que es una lucha espiritual, yo tengo el Espíritu de verdad, quien me conduce a la verdad, quien me guía al conocimiento de Dios, a sus principios, a sus mandamientos, a tomar decisiones. Pero no solamente queda allí, sino que también me convence de pecado y de justicia y de juicio, donde yo, con la influencia del Espíritu Santo, pastor, yo soy la persona que tengo más temor a caer, porque yo sé que allí está mi Dios, quien me ama, Cristo, quien murió por mí, y estas verdades la mantienen viva el Espíritu Santo, y entonces ahora yo actúo diferente. Yo quiero obrar sabiendo que donde quiera que yo me muevo, el Espíritu Santo está conmigo, y no quiero ofender al Señor, no quiero ofender al Espíritu Santo, y yo camino y actúo no solamente en la iglesia, pastor, no solamente en el culto de la mañana, sino en la calle. Y yo no puedo ser una persona que en la noche estoy predicando con mucha fuerza, pastor, pero mientras soy el conductor de un carro de concho, pues yo soy la persona que vocifero en contra del otro chofer. Eso es incoherencia. Eso es incoherente. Entonces, el Espíritu Santo se menciona, y usted va a ver, pastor, que todas las verdades del Espíritu Santo se hacen en un plano de mucha sabiduría. Cuando se habla del Espíritu Santo, que habla el apóstol Pablo, que habla Jesús, que hablan los mismos discípulos, se hace desde un marco de mucha solemnidad, de mucha sabiduría, entendiendo que quien obra es Dios,
y nosotros tenemos que estar en la plenitud de entender que esta obra en nosotros hará la diferencia y nos llevará en una influencia que no tiene el mundo, pastor, porque el mundo que no tiene el Espíritu Santo, se le hace difícil pasar este mundo de prueba. El Espíritu Santo con nosotros es quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos da la fuerza, pero yo tengo que entender de qué manera el Espíritu Santo actuando en mí, sin obligarme, sin doblegarme, sin someterme a una fuerza sobrenatural de un Dios que quiere obligarme a hacer las cosas, sino que me muestra, me enseña, me conduce, y yo voluntariamente me dejo guiar por el Espíritu Santo, y allí entonces viene la obra del triunfo victorioso de aquel cristiano. Maravillosa la gracia que obra para que el Espíritu Santo vaya plasmando en nosotros estas grandes verdades que estudiamos día a día. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Siendo que Jesús es la verdad, el Espíritu de verdad, que es Dios, de ahí vemos cómo podemos mantener esa conexión entre Dios Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo. Y esa es la función del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad, y la verdad en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el día de hoy hemos estudiado sobre ese Espíritu de verdad. Es nuestra intención y nuestro deseo, y por eso oramos a Dios para que estas lecciones que estudiamos cada día puedan impactar de tal manera que nosotros empecemos a ver esas bellezas que encontramos en la palabra de Dios y podamos ponerla en práctica para disfrutar plenamente de esta vida que el Señor nos ha dado. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, en esta hora estamos sumamente agradecidos de ti por tantas bendiciones al estudiar tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica esta belleza que hemos estudiado en este día, de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a vivir conforme lo vivió Cristo, poniendo en práctica estas grandes verdades de la Biblia. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.